Mi nombre es Enrique Gustavo Blanco Chávez. ¿Y cuántos años tienes? Yo tengo, ya voy a cumplir 76. Ya voy a cumplir, en marzo cumplo 76, o sea, ahorita estoy en 75. Sí. ¿Y cuánto tiempo ha vivido en Palo Seco? En Palo Seco tengo yo 4 años ya de estar aquí, 4 años, porque yo vine de San José. Toda mi familia está aquí, entonces decidí venir a hacer la pelotica juntos, todo. No, y que me interesaba a mí mucho el tener una localidad aquí, un lugar que fuera mío. Entonces, gracias a mi Dios, lo tengo. ¿Y a qué te dedicas? Yo soy pensionado, yo tengo una pensioncita y entonces con esa pensioncita, con eso vivo. Y aquí sí, tengo mi motita también donde hago transporte de personas, aunque es prohibido aquí porque ante la ley no lo podemos hacer nosotros, lo pueden hacer los taxistas, pero aquí es el tránsito es muy poquito, entonces uno puede hacerlo. Y si yo voy con una persona, pues el tráfico me puede ver que yo voy con una persona nada más, que tal vez sea familia mía. ¿Y transporte un carro o un En motocicleta? motocicleta. Motocicleta. Claro, con todo lo que se necesita andar en moto. Con cinta, con casco, con todas las cosas, todo. ¿Cuántas personas ha tenido en la moto de una vez? Ah, no, somos dos nada más. Yo y el que llevo. Sí, es muy seguro lo que hace usted. Muy seguro. Muy inteligente. Tengo la capacidad de que no corro. Y en una moto lo más importante es no andar haciendo loco. Entonces, yo me siento que soy responsable en eso y entonces yo me siento haciéndolo bien. Es muy inteligente. Digamos. Y como parte de su trabajo o parte de su gusto, usted es el que hace la jardinería aquí. Yo soy el que hago la jardinería, todo lo hago yo. Sí. ¿Y qué es tu flora favorito? ¿Cuál es mi flor favorita? Sí, ¿cuál Lo es? que yo me encuentre de la naturaleza me gusta. Todo, entonces esas matitas todas las he sembrado yo. Ahí tengo chiquititas, ya de ahí voy a sacar otro montón para seguir sembrando y ahí estar teniéndolas. Me encanta tener más al frente matitas que tiran flores así, como rojas, amarillas y todas esas matas me gustan mucho. ¿Y atrás? Atrás lo que tengo es, tal vez no sé si ustedes tienen conocimiento, pero lo que se llama el plátano. Es un producto que es comestible para nosotros. Y entonces atrás tengo plátano, tengo otra cosa que se llama culantro, que se consume con la comida también. Entonces allá lo tengo también sembrado. Me gustaría los patacones con Ir ahora, plantanas. ir allá. ¿Le gustan los patacones? Bueno, ok, Muy bien. bueno. Ya, enseguida hacemos patacones y comemos aquí. Claro, con mucho gusto. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Vea, mi amor, aquí el tiempo libre para mí lo dedico más que todo en tener la moto bien aseadita, en tener todo esto bien aseadito, que no se me haga monte, que no me gusta. Entonces todo eso es lo que hago yo, tener esto bien ordenadito, todo bien ordenado, digo yo. Ella pregunta, bueno, sabe que usted dijo que le gusta pasar mucho tiempo con su familia, entonces quiere saber si a usted le gusta invitarlos aquí para pasar tiempo con ellos o prefiere ir donde están para pasar. Clarita, yo, las dos cosas. Si ellos vienen aquí, soy feliz. Y si yo me voy para allá, también soy feliz allá con ellos, porque gracias a Dios tenemos una buena comunicación. Lo único que cuando yo me voy para allá, para San José, me preocupa el que la casa esté sola. Entonces, eso es lo que me preocupa un poquito. Pero yo aquí o allá, soy feliz con ellos. ¿Qué te gustaría
que la gente conozca sobre ti y su familia? ¿Qué me gustaría que conocieran? Que la gente conociera de usted y de su familia. Bueno, Que conozca. la verdad es que ya ahí, yo soy una persona de que no me meto con nadie ni nada, entonces me gusta la amistad, me gusta mucho la amistad. Y ya, ¿y qué puedo decirle que conozcan de mí? ¿No? Y ahí me siento, como te dijera, pues tranquilo, entonces cualquier cosa que quieran, si puedo servir en algo, con mucho gusto yo les sirvo a cualquier persona. Entonces, ya no hay nada más que conocerme, que es eso, mi forma de ser con la gente. Yo no estoy todo el tiempo a disposición generalmente de muchas personas. ¿Tienes hijos? Tengo 5 hijos. 5. 5, se asustó. Sí, tengo 3 muchachas y 2 muchachos. Son 5. ¿De dónde viven? Yo vengo de Alajuelita. Yo me había ido. Yo soy un trabajador, no sé si ustedes han oído mencionar la compañía bananera, United Fruit Company. Entonces, yo salí de ahí, me fui para el lado de Limón y de Limón me vine para San José. Y hace mucho tiempo, ya hace 40 y resto de años que yo me fui de aquí y volví ahora y volví aquí a Palo Seco. ¿Cuánto tiempo trabajó con el United Fruit Company? Yo trabajé con la United Fruit Company 17 años, 11 meses. Sí. ¿Y en dónde? En Coto, aquí en Coto. Ahí fue donde trabajé yo. Después me fui para San José, bueno, para afuera. Me fui y conseguí trabajo en una empresa que se llamaba Durpanel y ahí trabajé 13 años también. Solo 2 personas he tenido en Costa Rica. Nada más 2 compañías y esta gente de San José, no me acuerdo cómo se llama la empresa de Durpanel. ¿Y también trabajó en Limón, en la compañía? No, en Limón no. En Limón tenía yo un carrito y entonces me la jugaba con eso. Con eso vivía haciendo fletecitos para allá y para acá y entonces con eso viví. Después ya no me gustó allá. Se me hicieron problemas familiares. Entonces me volví para San José. Y fue cuando me quedé en San José. En San José viví como 42 años, una vaina así. ¿Y por qué decidió regresar aquí a Palo Seco? Porque ya le digo, yo entré a trabajar a la compañía bananera siendo un niño, digamos, no tenía 15 años todavía. Y ya comencé a trabajar en la compañía. Entonces, lo que yo me desarrollé como persona ya independiente de mis padres, entonces fue aquí en esta zona, en la bananera, entonces me trae recuerdos muy gratos estando yo allá, y digo yo, no, yo quiero irme otra vez para... El propósito mío era irme para Ciudad Neily, pero logré acomodarme aquí en Palo Seco. Aquí, toda la familia, toda la familia que tengo alrededor, todas las personas son familia mía. Y de ahí fue donde compré aquí el lotecito, solicité esta casa al bono, esta casa me la regaló el gobierno y entonces ya, y aquí estoy. Estoy, gracias a Dios, y me siento el hombre más feliz de la vida. ¿Quisieras irte de Palo Seco algún día y por qué? No, yo no me voy de aquí me sacarán muerto nada más, pero no, yo no me quiero ir de aquí, no me voy. O sea, ya yo estoy muy veterano, sí, yo entiendo que estoy veterano y entonces las cosas se le va haciendo más difícil a uno, se le van haciendo más difícil. Entonces ya el día que no pueda, valerme solo, entonces sí, ya alguien tiene que llevarme para San José o si alguien se viene a cuidarme aquí, entonces ya cambia la cosa. Entonces, pero ganas de irme no, eso sí no.
¿Cómo ha cambiado Palo Seco desde que comenzaste a vivir aquí? Vea, Palo Seco yo lo conocí hace mucho tiempo, mucho tiempo, pero nunca tuve la oportunidad de tener aquí, venir a visitar mi familia. Y entonces eso fue lo que conocí de Palo Seco. Y después, 4 años que tengo de vivir aquí, pues sigue siendo lo mismo. Desde que yo el momento que vine aquí, es lo mismo, el mismo Palo Seco. Una paz que a ustedes mismos le constan, seguro ya se lo han dicho. Aquí no hay problema digamos, con alguien que quiera robar y todo. Aquí no, aquí es una paz. Clarita conoce perfectamente eso. Después, sí. ¿Qué es lo que más le gusta de la comunidad de Palo Seco? Volvemos a la misma pregunta de antes. Aquí me encanta porque por la paz que hay y todo esto. O sea, para mí me encanta mucho el mar, entonces disfruto mucho cuando voy a pararme allá a la orilla del mar y ir a pescar y todo, y visitar Puerto Jiménez, porque Puerto Jiménez lo tenemos a 20 kilómetros de aquí y todo eso me gusta. Y me encanta la zona por lo mismo, porque yo me crié en esta zona y esta zona la conozco como mis manos, entonces me encanta. San José no me gusta aquí. ¿Cuál es tu sueño para el futuro de Palo Seco? Bueno, mi amor, eso nunca lo he analizado yo, porque ya, y usted sabe que aquí me parece a mí que si hubieran personas con bastante poder económico, pues esas personas sí tendrían que comenzar a hacer cerebro, qué se puede hacer para Palo Seco, pero yo no, yo vivo aquí, tranquilo, y estoy tranquilo así como estoy. ¿Cómo te ves en el futuro? Bueno, ya le digo, ya me estoy haciendo veterano, más veterano, y entonces ya lo que yo quiero es, pues, vivir lo que me falta, vivirlo en paz, vivirlo tranquilo, ya yo no me martirizo por nada, yo vivo tranquilo, una vida tranquila. Tocando guitarra. Tocamos guitarra, sí, yo tengo mi guitarrita ahí estamos. Estaba en una banda también, ¿verdad? Yo anduve 13 años dentro de la música, 13 años, y entonces anduve como en 5 grupos, en esos 13 años anduve como en 5 grupos, pero en ese entonces aquí, ese era un medio de vivir para las personas que teníamos esa cualidad, que éramos medios músicos y entonces podíamos ganarnos una platita haciendo música. Nosotros. Tocaban en bailongos. Es correcto, tocábamos ahí en bailes, los contrataban para ir a efectuar bailes de parte de negocio. ¿Y aquí tienes su guitarra? Yo tengo mi guitarra. ¿No nos Hemos quiere tocado. tocar una? Ya yo le he tocado con Clarita. ¿En serio? Ella toca también. Ajá, qué bueno. Ya de eso tenemos que hablar entonces porque hacemos un grupo. Un trío. Hacemos un trío. Trío peninsuleño. Ajá, opa, ya hasta nombre le puse. ¿Y no nos quiere tocar una canción ahora? No, mi amor, porque es que yo no lo practico. Le voy a decir, dentro de la música yo disfrutaba con el bajo. El bajo fue el instrumento que a mí me gustaba. En cambio, vieras que la guitarra no. Pero mientras eso fue que mi hija me la regaló y entonces yo me la trae. En ocasiones la agarro ahí en el cuarto y pues la toco, pero no, ese no es la guitarra no es su para fuerte. mí. No. A mí el bajo sí me gusta. Lo que pasa es que ya estos dedos se rundaron. Usted se enseñó a sí mismo cómo tocar.
Mira, eso de la música en mi familia ha sido una herencia, algo hereditario. Los tíos, mi papá, mis hermanos. Y entonces nosotros cuando vivíamos juntos, mis hermanos, mi mamá y mi papá, todo el tiempo ellos sí eran músicos. Tocaban un instrumento que se llama concertina, guitarra. Y entonces toda la vida se oía la música. Entonces, ya, y uno siendo un pequeñito, todo el tiempo estaba viendo a ver qué le gustaba y qué aprendía. Y entonces dentro de mi familia, eso era todo el tiempo, porque toda mi familia, apellido Blanco, todos han sido músicos. Qué alegre. Ya me imagino las reuniones familiares. Vea, difícilmente sí, nunca nos reunimos entre familia porque nosotros vinimos a esta zona, vinimos del lado de Jicaral de Punta Arenas. Y entonces nosotros nos vinimos y toda la familia se quedó allá. Y ya se fueron muriendo y muriendo y muriendo. Tengo un tío que murió de 105 años. Wow. Y ese señor a esa edad y tenía 5 instrumentos. Tenía guitarra, bandoleón, bandolina, piano. No me acuerdo al otro, pero tenía 5 instrumentos y todo el tiempo. ¿Qué estaba haciendo, tío? Le decía uno, estaba entrenando. Con 105 Qué años. lindo. Y con 105 años y él decía que estaba entrenando. Y es un señor que en redes sociales, tal como en Canal 13, han habido programas que lo vuelven a repetir lo que le habían grabado a él en ese entonces. Sí, porque bueno, máxime que vivía en San Ramón, él vivía en San Ramón y entonces ahí lo conocía la televisión. Todo eso, ¿no? Y más que todo por la edad que tenía y lo que andaba haciendo. Porque era un señor de esos que oficiaban rosarios. Rosarios llegaban a cantar donde un rezo, entonces ellos cantaban y esos eran. ¿Hay más? ¿Alguien te gusta compartir con nosotros? Claro, para mí es un placer estar con ustedes. Más bien ya les había pegado las quejas, como llamamos aquí en Costa Rica, que a mí no me visitaban. Yo me daba cuenta que ustedes visitaban a todo el mundo y a mí no me visitaban. Entonces hoy lo hago público para que ustedes vieran. No me siento mal por eso, no, yo sé que no, porque me gusta mucho solo el hecho de que pasen por ahí, hola, y ya, entonces, Pero a mí no me me encanta. Más seguido, entonces, tenemos que venir más seguido. Hay que venir diciendo, más ¿no? seguido. Comer patacón. Bueno, sí, a los patacones, claro. Tavo, ¿algo más que quieres compartir sobre la comunidad o sobre tu vida? Bueno, no. O consejos que tienes, algo así. Mi amor, no, yo, tranquilo, yo lo que me siento es muy tranquilo aquí, la comunidad me gusta, pues ya le digo, porque es una comunidad muy tranquila, no hay problema con que le roben a uno o alguna cosa así, y todo, y el agradecimiento a ustedes, porque sacaron el ratito para venir a hablar con este viejillo, y entonces yo me siento feliz. Gracias. Gracias a ustedes, mi amor, gracias, muy amable.